Una vez más, hermanos, contando siempre con la gracia y la presencia especial de nuestro Señor Jesucristo en esta congregación, te pido, hermanos, les pido que oremos y pongamos en manos del Señor este momento de gran bendición donde la iglesia se reúne para adorar, para exaltar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pido que oremos por eso y oremos también por necesidades específicas que hay en la iglesia, de hermanos amados que piden oración por ellos, por sus familias, por circunstancias difíciles, pero principalmente oremos, hermanos, por crecimiento espiritual, porque esta iglesia cada día pueda entender más el propósito del Señor y vivirlo. Te pido que me acompañes en oración. Amado Señor, te damos gracias por este domingo. Gracias por tu providencia preciosa. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, ver tu gracia, tu misericordia, tu poder a través de la salvación que has extendido, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque aun siendo pecadores, Señor, Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor, porque tú, Señor, por tu gracia has depositado tu Espíritu en nuestros corazones para no solamente ser, Señor, tuyos, sino también ser, Señor, parte de esta iglesia, de esta pequeña iglesia local que pretende, Señor, glorificarte y exaltarte. Palabra abundante, Señor, te glorifica en esta mañana y te damos gloria, honra, alabanza, gratitud, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros y por todo lo que harás, Señor. Oramos por el crecimiento espiritual de esta congregación. Oramos, Señor, para que nos hagas una iglesia más fiel, más verdadera, Señor. Una iglesia, Señor, conforme a tu voluntad. Una iglesia obediente, una iglesia humilde, una iglesia amorosa, una iglesia justa, Señor, una iglesia generosa. Una iglesia, Señor, que refleje, Señor, tu santidad en esta tierra, en este lugar, en esta colonia, Señor. Te damos gracias porque a través de tu palabra, Señor, estás haciendo eso. Te damos gracias porque a través de tu misericordia, Señor, de tu gracia, extiende, Señor, esa posibilidad, Señor, para cada uno de nosotros. Enséñanos, Señor, a ser humildes, a ser honrados, a ser sencillos, Señor, a ser leales. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo, Señor. Y oramos, Señor, por necesidades que tiene la iglesia, Señor, porque la iglesia no es un local, no es un edificio, Señor. La iglesia son miembros, Señor. Son personas, son redimidos tuyos que se congregan, Señor, para adorar y exaltar tu santo nombre. Por eso, Señor, oramos por diversas necesidades, Señor, pero ante todo, Señor, te agradecemos a ti por cada oración contestada, Señor. Gracias, Señor, porque procuramos pedir, Señor, no como nosotros queremos, sino conforme a tu voluntad. Y si pedimos, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, tú, Señor, contestarás nuestra oración, Señor, reflejando tu voluntad en nuestra oración, Señor. Por eso oramos, Señor, por la recuperación de nuestra amada hermana Justina, Señor. Gracias, Señor, porque está con bien, Señor. Gracias porque la estás alejando poco a poco de esta circunstancia difícil del COVID. Te pedimos, Señor, que pronto la den de alta, que pronto regrese a su familia, Señor. Que pronto, Señor, ella esté aquí, Señor, en este lugar, glorificando y exaltando tu santo nombre, dando testimonio de tu amor, de tu fidelidad, Señor. Que ella pueda entender el propósito, Señor, por el cual tú le das vida, Señor. Que ella pueda entender, Señor, para qué, Señor, la has justificado y la has salvado, Señor, de esta enfermedad tan severa que es el COVID. Gracias, Señor. Oramos por su esposo, por Crisóforo, Señor, para que le sigas dando fortaleza física y espiritual. Te pedimos, Señor, por la familia, por los hijos de Justina y Crisóforo, Señor, por Fabi, por Diana, por todos sus hijos, Señor, por pronta recuperación de este mal, Señor, que ha caído en este hogar, Señor. Pero, Señor, te pedimos en el nombre de Cristo que sigas extendiendo tu gracia, tu misericordia en esta familia. Oramos por la señora Juana Velázquez Huerta, Señor. Oramos principalmente por salvación y sanidad, Señor. Le dio una embolia, Señor. Pedimos por ella, Padre, también pedimos por Roberto Ojeda Guzmán, su esposo. Él también está muy mal, Señor. Sus vecinos y amigos son vecinos y amigos de Vivi, Señor, de nuestra amada hermana Vivi, Señor. Oramos, Señor, por ellos para que tú extiendas primeramente, Señor,
vida espiritual para ellos. Y si tú quieres darle vida física, Señor, eso es de tu gracia, eso es de tu decisión, Señor soberano. Oramos, Señor, por Juan Fernando García Guzmán, cuñado de Vivi, Señor. Tiene COVID y está hospitalizado, Señor, está muy delicado. Oramos principalmente por su salvación, Señor. Oramos para que tú lo salves, Señor. Y si tú lo quieres, Señor, sanar también, Señor. Eso es tu decisión. Oramos por ello, Señor. Oramos, Señor, por el papá de nuestro amado hermano Rafael Martínez, Señor, por Juan Martínez Ruiz. Tiene COVID, Señor. Pedimos, Señor, que tú, en tu infinito control y misericordia, sabiduría, otorgue, Señor, salvación a este varón y que pronto se recupere de este mal, Señor. Oramos por toda esta familia, Señor, para que tú, Señor, muestres, Señor, tu poder, muestres tu voluntad en todos ellos, Señor, en el nombre de Cristo oramos. Oramos por la recuperación de nuestra hermana Janet, Señor. Gracias, Señor, porque la has sacado adelante de la adversidad, Señor, de toda esta operación, Señor, de todo este proceso tan lento, Señor, y tan difícil. Pero tú has fortalecido a Janet, Señor. Te pedimos que tu fruto, Señor, espiritual, el fruto del Espíritu Santo, esa paciencia que necesitamos para pasar por adversidades, gobierne el corazón, Señor, de Janet. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, porque Moy y Ara, Señor, están con bien en casa. Te pedimos porque tú les des, Señor, esa salud plena, Señor. Te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano preciosa para que Moy sea fortalecido, Señor, en su organismo, así como estás fortaleciendo su espíritu, Señor. Gracias, Señor, por la humildad, Señor, por la fuerza que le has dado a Ara, Señor, para seguir adelante, asistiendo a Moy, Señor, y a su familia. Oramos también para que tú, Señor, en tu infinita misericordia, Señor, le des fortaleza. Gracias por cada familia, Señor, de palabra abundante. Te pedimos, Señor, que no falte la provisión, Señor, de tu mano generosa, que no falte la fortaleza espiritual a través de tu Espíritu, que no falte, Señor, la esperanza, Señor, que tú has dado a través de tu palabra, que no falte, Señor, el ánimo, el gozo, la fortaleza, Señor, la sabiduría en medio de estos momentos difíciles. Oramos, Señor, para que tú nos permitas congregarnos pronto, Señor. Necesitamos, Señor, congregarnos. Necesitamos en lo colectivo estar aquí, Señor, para exaltarte, para adorarte, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para fortalecernos los unos a los otros. Qué difícil, Señor, es pasar, Señor, por esta situación adversa sin la presencia, la ayuda y la oración de nuestros amados hermanos. Pero recuérdanos a través de tu Espíritu, Señor, que la iglesia no es simple y sencillamente congregarse y venir un domingo, Señor, y escuchar una predicación. La iglesia, Señor, es un colectivo, Señor, que es mucho más allá, Señor, de una reunión dominical. Es un cuerpo de hermanos, Señor, que se identifican unos a los otros, que se aman los unos a los otros, que se sustentan los unos a los otros. Y si hay ofensa, se perdonan los unos a los otros. Permítenos regresar, Señor, a esa normalidad, Señor, de congregarnos, porque, Señor, no nos gusta dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre. Y te pedimos que des sabiduría a las autoridades de este país, Señor, que des sabiduría a las autoridades de esta ciudad para que gobiernen, Señor, conforme, Señor, a un propósito de darnos, Señor, paz y quietud, Señor, certeza, Padre. Oramos por las autoridades, como dice 1 Timoteo 2, Señor, principalmente por la salvación de ellos, Señor. Oramos por la salvación, Señor, de la jefa de gobierno de esta ciudad. Oramos por la salvación del presidente de esta nación, por su esposa, Señor. Oramos por todas estas personas que tú has puesto, Señor, en autoridad para que ellos tomen decisiones, no para su gloria y para su honra, sino para la gloria y honra tuya, si es posible, Señor, que pudieran hacer eso. Pero sobre todo, Señor, que puedan pensar en los demás antes de pensar en ellos mismos, Señor. Te alabamos y bendecimos y te damos gracias, Señor, en esta mañana por la predicación de la palabra, Señor. No somos perfectos, Señor. Yo no soy perfecto. Necesito, Señor, tanto de tu Espíritu. Necesito tanto de tu guianza, Señor. Necesito que tú gobiernes mi corazón en este momento para que alejes de mí toda soberbia y altivez, Señor. Que sea exaltado tu santo nombre y no el predicador.
que sea, Señor, el edicto del Rey el que se escuche y los súbditos del Rey, que es tu congregación, palabra abundante, sean, Señor, oídos, Señor, atento para oír y hacer tu voluntad, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Amados hermanos, familia hermosa de palabra abundante, les pido que sigamos y pretendo, si el Señor nos lo permite, que podamos terminar el día de hoy este tema tan hermoso y tan necesario de la disciplina eclesiástica. Te pido que vayas a Mateo 18, 15 al 20. Y si tú estás apuntando, quiero darte el nombre de la predicación. Es la disciplina de la iglesia, parte 3. Todo un plan de rescate. Todo un plan de rescate. La disciplina de la iglesia, parte 3. Todo un plan de rescate. Y vayamos al texto. Mateo 18, 15 al 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tele por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén. Amén. Hace mucho tiempo, el filósofo griego Aristóteles dijo algo muy chistoso, pero con una profundidad excepcional. A pesar de que no estamos aquí para predicar y enseñar doctrinas humanas, lo que dijo Aristóteles era muy cierto. Los peces no pueden darse cuenta de que están mojados. Los peces no pueden darse cuenta de que están mojados. Y esto es una realidad. Los peces ya están inmersos tanto en el agua que no se dan cuenta que están mojados. Y de la misma forma, puede haber hermanos de la congregación, verdaderos cristianos, que estén inmersos ya en el pecado y no se dan cuenta de eso. Es necesario que se les haga ver esa realidad. Puede haber cristianos, y lo hemos estudiado, lo hemos descubierto, de que pueden caer en ese tipo de situaciones, pueden estar ya permeados por eso, pero no se han dado cuenta. Es necesario confrontarlos y hacerles ver la realidad de que son una especie de pez que está mojado y que no se ha dado cuenta. Muchas veces nos defendemos por cuestiones culturales. Así somos los mexicanos, así es de dicharachero el mexicano. Pero sin embargo, muchos rasgos de la cultura mexicana son pecaminosas, son contra la voluntad de Dios. Hay veces que uno defiende una posición en la forma de hablar. Es que así hablan los mexicanos, así hablan en la colonia, así hablan en esta ciudad, así se utilizan estas expresiones. Ni modo, es la cultura mexicana. No es así. Un cristiano debe entender que más allá de ser mexicano y tener una cultura mexicana, es cristiano. Él ha sido redimido para vivir como cristiano, no como mexicano. Pero muchas veces, al estar inmersos en una cultura, ese pez se permea de esas aguas, se moja de la cultura mexicana y no se da cuenta que esa misma cultura lo está haciendo pecar. Para eso, hermanos, es la disciplina eclesiástica. Para hacerle ver al que se está desviando del camino del Señor, que se está yendo por un camino no correcto, que una cultura le está influenciando de una forma negativa y que no está glorificando al Señor Jesucristo con esa actitud. Nosotros debemos de considerar la disciplina de la iglesia como todo un plan de rescate del Señor para traer a las personas de nuevo a Cristo. Nosotros podemos estar inmersos, hermanos, en una cultura, podemos estar inmersos en una sociedad. El mismo Señor Jesucristo dio esta gran realidad en Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
El Señor no nos va a quitar de ser mexicanos, no nos va a quitar de esta ciudad, pero sin embargo, lo que está pidiendo al Señor, lo que está pidiendo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, a Dios Padre, es que nos guarde del mal. Ese es el deseo del Señor, la santidad de la iglesia. Y si es el deseo del Señor, debe ser el deseo general de palabra abundante, ser una iglesia que aunque a pesar de que esté en el mundo, seamos guardados del mal. Entonces, hermanos, muchas veces no nos damos cuenta que estamos en pecado. A pesar de que ahora estamos en Cristo, podemos caminar en un camino ajeno a Él. Para esto es la disciplina eclesiástica, para recuperar a los que se desvían, a los que no se han dado cuenta que quizá estén pecando. El propósito entonces de la disciplina de la iglesia es la restauración espiritual de los miembros caídos, así como el consecuente fortalecimiento de la iglesia y la glorificación de nuestro Dios. Cuando un creyente está viviendo en pecado, es reprendido y debe ser reprendido. Y si se arrepiente, debe ser perdonado y debe ser restituido, reintegrado a la vida de la iglesia. Por lo tanto, amados hermanos, el objetivo de la disciplina de la iglesia no es echar a la gente o eliminarla o mostrar que nosotros somos más santos que ellos. No, el propósito de la disciplina eclesiástica es recuperar a un ser que es sumamente importante para nuestro Señor Jesucristo. Es ir por esa oveja que se ha descarriado. Son las 99 que se tienen que parar e ir por aquella oveja que se ha perdido, junto con el buen pastor, nuestro mejor pastor, el excelente pastor, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, hoy veremos los pasos de la disciplina eclesiástica. Espero en el Señor que podamos terminar conforme a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Te hablaba la semana pasada o la semana antepasada del primer paso. Guardar el asunto en privado, lo vemos en el versículo 15. El segundo paso es pedir ayuda a otros en el versículo 16. Veremos entonces el versículo 3, o mejor dicho, el paso 3, pedir ayuda a la iglesia, y lo vemos en el versículo 17. Pide ayuda a la iglesia. Entonces, hermanos, lo que hemos visto, que cuando un hermano es confrontado con la realidad de su pecado en privado, debe de tener una reacción. Si verdaderamente es cristiano, si realmente tiene el Espíritu Santo, ese hermano debe de tener una reacción de arrepentimiento, debe de arrepentirse. Esto quiere decir lo que habla la palabra de Dios en este versículo 15, que si él escucha, si se arrepiente, has ganado un hermano. ¿Qué quiere decir? Que debe de ser perdonado, que debe ser reconocido como un verdadero creyente. Mas si no se arrepiente, si no escucha al hermano que en privado le está reprendiendo, entonces nosotros pasamos al segundo paso de la disciplina eclesiástica, y es pedir ayuda de testigos. Estos testigos están no para juzgar al hermano, sino para fortalecer esa reprensión piadosa que se le está dando, para corroborar que realmente el pecado se ejecutó y para corroborar que realmente el proceso de exhortación a que regrese a la vida piadosa se está dando de una forma adecuada. Pero si en ese momento, después de que se le ha exhortado una vez, 2 veces, en presencia de testigos, no se arrepiente ese hermano, nosotros tendríamos que pedir la ayuda de la iglesia, como lo dice nuestro encabezado del paso 3. Versículo 17, acompáñame por favor. Si no los oyere a ellos, esto quiere decir a los testigos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tele por gentil y publicano. Entonces, hermano, lo que está diciendo el Señor Jesucristo es un paso siguiente. Lo que debe de hacerse es de lo individual, de lo privado a lo colectivo. Si no escucha en el segundo paso de la disciplina eclesiástica a los testigos junto con la persona que fue el primero que lo confrontó, entonces esto ya se debe de hacer colectivo. Se tiene que pedir la ayuda de la iglesia. Escucha esto, es la ayuda de la iglesia para recuperar a la oveja que se ha perdido. Eso es muy importante que lo tengamos en la cabeza. Es pedir ayuda.
no es simple y sencillamente que la iglesia sea avisada para que tenga una actitud indiferente hacia esa oveja que está pecando. No, es pedir ayuda a la iglesia. Si no los oyere a ellos, versículo 17, dilo a la iglesia. Entonces, tenemos que buscar la restauración. Warren Brisby dice esto al respecto. Escucha esto es muy, muy ilustrativo. Recordemos que nuestro objetivo como iglesia no es ganar el caso, sino ganar al hermano. Fin de la cita. Eso es muy importante, porque muchas veces la iglesia se puede parar en un juicio y decir, sabes que te quiero mostrar que tú estás mal, quiero yo ganar el caso judicial, como si fuera uno un abogado que está por ganar el caso. No, nosotros no somos ni abogados, no somos ni policías espirituales, como te decía en la enseñanza hace rato. No, nosotros somos hermanos que vamos a recuperar al hermano, no vamos a ganar un caso, vamos a ganar al hermano que se ha perdido. El Señor dice que el pecado del hermano impenitente debe de ser ahora dicho a la iglesia. Es lo que está diciendo nuestro Señor. En realidad, hermanos, los apóstoles cuando escucharon el término iglesia, no pensaron en una iglesia cristiana porque ni siquiera, hermanos, existía la iglesia cristiana. Eso fue mucho más adelante en Hechos 2. Pero el Señor Jesucristo por segunda vez menciona la palabra eclesia en el griego, que quiere decir asamblea. Los judíos, hermanos, entendían el concepto de asamblea, no entendían el concepto de iglesia cristiana. En el momento de que el Señor Jesucristo les dijo, díganselo a la asamblea, díganselo a la iglesia, ellos pensaban en la sinagoga, ellos pensaban en ese grupo mínimo, probablemente de 10 varones que se juntaban para adorar a Jehová. Ellos consideraban lo importante entonces de ser miembros de esa asamblea, para que en el momento de que alguno pecara entre ellos fuera exhortado a través de toda la iglesia cuando la iglesia se enterara del pecado de ellos. Hermanos, esto fortalece muchísimo, como te decía en la mañana, el concepto de membresía. Debes de ser parte. El Señor Jesucristo les está diciendo, deben de ser parte de una asamblea. Y esa asamblea tiene que conservarse en santidad. Y si ven que una oveja dentro de esa asamblea está pecando, tienen que ir en lo individual, en lo particular, en lo privado a confrontar a esa oveja. Tienes que ir. Y si no hace caso, entonces junta a 2 o 3 dentro de la asamblea. Y si no hace caso a esos que lo están confrontando con su pecado, ahora díselo a la asamblea, a la iglesia, díselo a ellos. Esto, hermanos, es contundente, es una señal contundente de la membresía. Es imposible, hermanos, que algunos tengan la posición de decir, es que eso de la membresía no es bíblico, porque ¿dónde dice membresía? Hermanos, aquí dice membresía. Son parte de una iglesia, y si no se comporta conforme a lo que dice el Señor, si está pecando y es confrontado 1, 2 y 3 veces, entonces debe de ser expulsado. Hermanos, ¿cómo puedes expulsar a alguien que no es parte de algo? ¿Cómo puedes decirle a alguien que se retire de la asamblea cuando no es parte de la asamblea o no existe el concepto de asamblea? Hermanos, la membresía es importante porque la membresía existe dentro de la iglesia de Cristo. Se le comunica entonces a la iglesia para que ahora en lo colectivo se vaya a recuperar a ese amado hermano, a ese pez, si me permite la expresión, que no sabe que está mojado, que no sabe porque está metido ya en el agua, está metido en el pecado, está metido en el mundo. Tenemos que regresarlo, tenemos que confrontarlo en amor con la palabra de Dios para que esa oveja pueda regresar al redil para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Esto tiene un poder extraordinario, hermanos. Cuando la iglesia se reúne, cuando la iglesia se junta, cuando la iglesia es informada de que un miembro de la iglesia se está desviando, la iglesia en general debe de ir a confrontar a ese hermano. Ese es el poder de la iglesia, la autoridad de la iglesia. Hermanos, somos pecadores, sí,
Pero somos pecadores, hermanos, que ahora no defendemos el pecado, no toleramos el pecado, tenemos una lucha constante contra el pecado. Y si vemos que uno de nuestros hermanos está siendo atacado por eso, nosotros tenemos que ir a ayudar a ese hermano y recuperarlo. El poder de la iglesia es mucho. Hermanos, miren, si uno no pudo, si 2 o 3 más no pudieron, creemos, hermanos, fielmente de que si esa persona, si ese que está pecando tiene el Espíritu Santo, si llega toda la iglesia a confrontarlo, hermanos, eso, hermanos, sería suficiente para recuperar esa oveja que se ha perdido. Por eso, hermanos, es importante que seas miembro de una iglesia. Por eso es muy importante, hermanos, que seas parte de, porque si un día caes, ¿quién te levanta? Si un día tú estás solo y estás en pecado, ¿quién ora por ti? ¿Qué te hace ver eso? Si un día eres un pez mojado, ¿quién te va a decir que estás mojado? Necesitamos ser miembros de una iglesia. Cuando una iglesia piadosa, una iglesia bíblica, como pretende ser Palabra Abundante, confronta el pecado de un hermano, la iglesia, hermanos, está confrontando su propio pecado. Eso es muy importante, hermanos. Porque ese hermano es parte de la iglesia, porque esa hermana que está pecando es parte de la iglesia. Y cuando nosotros confrontamos como iglesia a ese hermano, esa hermana, esa familia, a ese matrimonio que está pecando, estamos nosotros confrontando el pecado de la iglesia, dentro de la iglesia. Por eso, hermanos, debemos de ser sencillos, tenemos que dolernos por esa situación. Cuando un miembro de la iglesia se duele, todo el cuerpo se duele, hermanos. Cuando un hermano peca, toda la iglesia, hermanos, de alguna forma está involucrada en ese pecado. Y si no lo confrontamos, somos partícipes de él. No podemos permitir, hermanos, somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Uno no puede decir que si este dedo se llena de gangrena, uno simple y sencillamente diga, bueno, pues es que yo soy el ojo y pues esto está lejos de mí, pues ¿qué comunión tiene esto con esto? No, estamos conectados, somos el cuerpo de Cristo donde la cabeza es Él. Y si un miembro se duele, como dice 1 Corintios 12, todo el cuerpo se duele, hermanos, cuando un miembro peca, cuando le cae gangrena espiritual a un miembro, aunque seas otro miembro muy ajeno a la mano, al brazo, al codo, al hombro, tú te dueles con él. Es por eso, hermanos, que cuando uno confronta el pecado de la iglesia, el pecado de un congregante dentro de la iglesia, confronta su propia realidad. Y tendríamos que saber si ese pecado no se ha propagado como levadura en toda la iglesia. La mejor forma, hermanos, de evitar eso es confrontar el pecado en cuanto sale. En cuanto hay evidencia de que un hermano está pecando, hay que ir por él. Cuando se lleva a cabo este tercer paso de la disciplina, la iglesia cristiana Palabra Abundante, en la iglesia cristiana Palabra Abundante, se acostumbra a indicar claramente a la congregación su obligación de ir por aquella persona que se ha perdido. Te lo decía en la mañana y gloria a Dios porque Dios nos está dando, como te decía en estos días, como que el refuerzo de la vacuna para evitar este gran mal que se llama pecado dentro de la iglesia. Te decía en la mañana que cuando pase esta situación, la iglesia va a ser avisada por el liderazgo de la iglesia. El liderazgo va a avisar a la iglesia que fulanito de tal fue confrontado en tal fecha, después en tal fecha, con esta cantidad de testigos, y ahora, porque no se ha arrepentido, se le está diciendo a la iglesia. Pero no se le dice a la iglesia para que se aleje de él, sino se le dice a la iglesia para llamar a ese pecador al arrepentimiento. Ese es el objetivo de decírselo a la iglesia. Es buscar que la iglesia con su poder, con su santidad, busque a ese hermano y lo regrese al redil. Ese es el propósito, buscar arrepentimiento al hermano, procurar en él y orar por él para que él sea perdonado por Dios cuando él confiese su pecado y restaurado a la iglesia. No se le dice a la iglesia, como te lo he dicho y he insistido, porque desafortunadamente es la tradición de muchas iglesias, que en el momento de que se anuncia el pecado de alguien o se enteran del pecado de alguien, ellos se contraen, ellos les cierran las puertas, ellos se alejan de él,
simple y sencillamente se les deja de hablar. Ya no hay contacto alguno, absolutamente ninguno, hermanos, porque desafortunadamente es la enseñanza cruda, la enseñanza desleal a la palabra de Dios de muchas congregaciones. Aléjate del pecado es el concepto. Mas, sin embargo, como te lo mostraba en la mañana, y quiero por favor que tú refuerces esto con oír las enseñanzas que hemos tenido hoy en la mañana, el jueves pasado, el domingo pasado, tú te des cuenta, hermano, que nunca la Biblia dice que nos alejemos de un hermano así, sino lo que dice la Biblia es que nosotros tenemos que buscarlo para confrontarlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Veamos el caso de un grupo de hermanos que están pecando y que no están trabajando. Eso es un gran problema, porque el que no provee a los suyos, y mayormente a los de su casa, como dice 1 Timoteo 5, es peor que un incrédulo. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es un gran pecado. Pero ve esta situación de pecado dentro de la iglesia de Tesalónica, donde muchos tomaron de pretexto de que creían que ya venía el juicio del Señor, el día del Señor, y dijeron, vamos a dejar de trabajar. Ya, total, si el Señor ya viene, pues ya, ¿para qué trabajo? Y en el ínter de que viene, si es mañana o pasado mañana, que me den de comer mis hermanos. Me voy a comer a sus casas para gorrearles la comida, por decirlo así. Ven segunda a los Tesalonicenses 3:10, por favor. Si me acompañas, si ya estás ahí, y si no, escucha el texto. Segunda a los Tesalonicenses 3:10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Hermanos, constantemente el apóstol Pablo a los de Tesalónica, y específicamente a ese grupo de hombres que no estaban trabajando, les había exhortado en varias ocasiones. Desde la primera epístola, hermanos, porque estamos hablando de la segunda, ya había exhortación hacia ellos. Él ya había pasado por un proceso de exhortación 1, 2, 3 veces. Escucha esto, versículo 11. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no han cambiado, andan todavía, continuo. O sea, no andaban, siguen andando desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Esto quiere decir que muy probablemente se estaban metiendo a las casas para gorrear la comida. A los tales mandamos y exhortamos, mandamiento, o sea, ultimátum, es un ultimátum, y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por Pablo? ¿Por la iglesia? ¿Porque me caen gordos? ¿Porque son mis juicios? No, por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. O sea, cambien su actitud de pecado. Les están exhortando. Deje la holgazanería, porque eso es ser holgazán, no ser espiritual. Muchos presumen de ser muy espirituales, pero son unos holgazanes que no han visto ni provisto para su propia casa, que simple y sencillamente no ven ni procuran un bien para su casa, una renta, alimento, sino que simple y sencillamente, porque son espirituales, están esperando la providencia del Señor. No. Se les ordena que trabajen con esmero y coman su propio pan, no el pan del vecino. Ahora vean esto. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. O sea, no se desanimen. Si ustedes están viendo que estos están haciendo mal, ustedes continúen haciendo el bien y no sean invitados, ni impactados, ni seducidos a tomar la actitud de estos que se han desviado. Sigan en el camino de rectitud. Si alguno, versículo 14, no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, o sea, por medio de este ultimátum, no obedece a lo que les estamos diciendo, a este señaladlo, y, o sea, ya dentro de la iglesia está señalado y no os juntéis con él. La expresión en griego es no se mezclen con él. Debe de haber un alejamiento. No puede tratarse de la misma forma a un hermano infiel que a un hermano fiel. Escucha esto. O sea, debe de haber separación. No puede tener uno la misma comunión con él. A pesar de que la Biblia nos está diciendo que no le dejemos de hablar, porque eso es lo que dice la Biblia, también no podemos tener la actitud de decir, mira, no pasó nada, vamos a convivir como siempre, amado hermano mío.
No, ya no es así. Ya no es así. Debe de uno de alejarse. No te juntes con él. No te mezcles con él. Hermanos, si hay un hermano fiel, se trata como fiel. Si hay un hermano infiel, se trata como infiel, alejándose de él, de la comunión, no mostrando compañerismo, sino mostrando una hermandad en Cristo para pedirle que se arrepiente de su pecado y regrese. Ahora, eso, hermanos, tiene poder. ¿Por qué? Porque ve la expresión al final del versículo 14. Para que se avergüence, para que le dé pena. O sea, imagínate que de repente él sea a lo mejor el más popular en la iglesia, y no porque sea carismático, ni porque simple y sencillamente llama la atención, es muy amado, pero nos enteramos que tiene pecado, que está viviendo en pecado, que se confrontó, no hizo caso, que se le confrontó por segunda vez, no hizo caso, y ahora se le dice a la iglesia, ¿seguiremos entonces teniendo esa hermandad, ese contacto de la misma manera como si no hubiera pasado nada? La respuesta, hermanos, bíblica es no. Aléjense de él, aléjense. Pero ve, hermano, Pablo pone candado porque probablemente alguno diga, ¿sabes qué? Pues bueno, me alejo y le dejo de hablar. Ahorita lo borro del Facebook, ahorita lo borro del WhatsApp. Aunque sea mi esposo le voy a dejar de hablar, aunque sea mi papá le voy a dejar de hablar, porque el pastor dijo que nos alejáramos de él, porque al pecado hay que ponerle distancia. No, ve el versículo 15, este es el candado. Mas no lo tengáis por enemigo, sino a molestarle. Y a molestarle es instruirlo, instrúyelo, muéstrale la palabra. Ahora, como iglesia no podemos pretender que no pasó nada, pero lo tenemos que buscar para molestarle, porque no es nuestro enemigo, es nuestro hermano. Como hermano, velo ahí. Mas no lo tengáis por enemigo, sino a molestarle como a hermano. Es un hermano. La iglesia debe demostrar su reprobación, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Su reprobación al pecado del hermano. Debe de alejarse en cierto aspecto de esta oveja impenitente, pero no debe de alejarse para dejarle de hablar. Debe de buscar el momento para molestar al hermano que está en pecado. Cuando se lleva a cabo este tercer paso de la disciplina eclesiástica en la iglesia cristiana Palabra Abundante, será nuestra costumbre indicar claramente a la congregación su obligación de buscar a esta persona con celo, llamándole al arrepentimiento. Antes de que el cuarto paso sea implementado, la iglesia tiene que ir por ese hermano que se ha perdido. Es crucial y poderoso. Es crucial y poderoso hacer esto, hermanos. Porque si realmente es un verdadero creyente, esa persona se va a arrepentir. Ya, hermano, con esa carga espiritual de que llegue toda la iglesia a exhortarlo. Hermanos, si tiene el Espíritu Santo, se va a arrepentir. Y si se arrepiente, hermanos, debe de ser perdonado y debe de ser restaurado. ¿Esto qué quiere decir? Regresémosle a la comunión. Vente, hermano, vámonos a comer, vámonos a gozarnos, vámonos a convivir. Pero si no se arrepiente, hermanos, lo que tenemos que hacer es, esto ya no es convivencia, hermanos. Hermano, esto ya no es convivencia. Yo te voy a ver no para convivir, sino para exhortarte. Para exhortarte. Tenemos este caso de inmoralidad juzgada en 1 Corintios 5. Yo te pido que vayas ahí a 1 Corintios 5, versículo 2. 1 Corintios 5, versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. O sea, están ignorando el pecado. Es que, ¿sabes qué? Pecó, pero simple y sencillamente, pues como si nada, pues solo sigamos conviviendo, no hay problema. Eso es lo que está reprochando Pablo de aquel que se estaba acostando con la mujer de su padre. Ese hombre estaba cometiendo un gran pecado que ni siquiera entre los corintios, que eran unos promiscuos, era aceptado ese tipo de pecado. Mas sin embargo los corintios dijeron, pues está pecando, pues no hagamos nada, sigamos la convivencia con él, como si no hubiera pasado nada. Y Pablo les dice, ustedes están envanecidos.
Están envanecidos. ¿No debieras más bien haberlos lamentado? O sea, en lugar de decir, no pasa nada, se hubieran dolido. Sí está pasando algo, esto está grave. Una tristeza en la iglesia porque alguien está pecando. Un duelo a muerte prácticamente por esta situación. Mas sin embargo, ellos en lugar de lamentarse por ese hermano, como que se llenaron de orgullo al ignorar el pecado de él. Ve esto: para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. O sea, lo que tenían que haber hecho era haberlo retirado de la iglesia, no permanecer ahí. Esta tendría que ser consecuencia del pecado persistente. O sea, él persistía en pecar, entonces la consecuencia es la separación de la iglesia. Pero ahora vemos en el versículo 11 lo siguiente, en el mismo capítulo: más bien os escribí que no os juntéis. La misma expresión de segunda a los Tesalonicenses 3:14, ¿lo ves? La misma expresión: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose, diciéndose hermano, fuere, o sea, es, no era. Recuerda, hermano, que cuando Pablo habló de la forma de vida de los corintios, decía que eran antes afeminados, que eran adúlteros, fornicarios. Dice, hechos no heredarán el reino de los cielos. Ustedes eran antes eso, pero sin embargo está diciendo que que se dice hermano sigue siendo fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con él tal ni aún comáis. Con el tal ni aún comáis. O sea, con el tal no reflejes compañerismo de iglesia, compañerismo cristiano. No reflejes eso. Mas si tu hermano no se arrepiente, debes de alejarte de él. Debes de alejarte de esa persona. Ve, segunda a los Corintios, te pido que vayas a segunda a los Corintios 2:6. Y esto, hermano, habla de lo que debe de hacer la iglesia cuando se arrepiente a alguien. Segunda a los Corintios 2:6. Probablemente estemos hablando de la misma persona que cometió pecado sexual en primera a los Corintios 5. Pero ve, muy probablemente podemos entender que esta persona se arrepintió. Y ahora Pablo está diciendo, como esta persona se arrepintió de su pecado de fornicación, ahora como iglesia ustedes tienen que perdonarlo. Ve esto, segunda a los Corintios 2:6. Le basta, o sea, le es suficiente para arrepentirse todo lo que han hecho ustedes de confrontarlo. Porque lo que vemos en el contexto de este texto, lo que está diciendo es que la iglesia lo confrontó con su pecado. No se quedaron cruzados de brazos, sino que el mismo apóstol Pablo lo confrontó a través de la epístola, y la iglesia también confrontó a este gran fornicario dentro de la congregación. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Ve el poder de la reprensión hecha por muchos dentro de la congregación. Así que, versículo 7, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle. ¿Qué quiere decir? Ya se arrepintió. Con esa carga que le metió la iglesia, con esa carga que le metió el liderazgo, con esa carga, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Cuando una persona es retirada de la comunión, de la amistad cristiana, es retirada de esa coinonía especial que se le da a los hermanos fieles, y si esa persona está pecando y se le toma distancia, no para no dejarle de hablar, sino para llamarle al arrepentimiento solamente, esa persona se entristece. Extraña a los hermanos, extraña la coinonía, pero sobre todo, hermanos, pretendemos que esa tristeza lo lleve a Dios, al arrepentimiento. Dice el apóstol Pablo, vosotros más bien, versículo 7, debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Le tiene que dar tristeza, pero saben que ella se arrepintió. Sería muy triste que cuando haya arrepentimiento ustedes sigan
con ese proceso de alejarlo. No, si se arrepiente, regréselo, acéptelo. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Hermano, te arrepentiste, regresa, te amamos, te restituimos, eres miembro de esta iglesia, eres miembro de esta congregación. Es un caso sumamente práctico, hermanos. Es un caso sumamente práctico, pero si lo quieres más práctico, supongamos que dentro de la iglesia es señalado a alguien por pecado sexual, aquí en Palabra Abundante. Y pasa 1, pasa 2 y pasa 3 si se le dice a la iglesia. Y la iglesia está enterada. Y a lo mejor, como te decía en la mañana, algún miembro dice, no, es que no lo conozco al hermano, la verdad es que yo no llegar, pero a lo mejor lo conocen muchos, incluso fueron sumamente amigos y son entrañables, se llevaron muy bien. Probablemente este que se desvió invitó a una vez a la congregación y escuchó el evangelio y se convirtió. Por eso muy probablemente este hermano esté muy agradecido con él a pesar de que esté pecando, pero no por ese agradecimiento él ignoraría el pecado de aquel que incluso lo trajo aquí a conocer el evangelio. Lo que se tendría que hacer en un caso práctico es y lo tengo textual. Hermano fulanito de tal, esta invitación no es para convivir, porque eso no es el momento ahorita. No es el momento. Porque convivir simboliza hospitalidad y compañerismo cordial. Pero yo no te quiero invitar o yo no te estoy llamando para ser hospitalario o compañero tuyo. Yo te estoy llamando para exhortarte que regreses al camino de la santidad. Por ello te cité en la congregación, ni siquiera en mi casa como normalmente lo hacíamos semana tras semana. No te estoy invitando a la casa, te estoy citando en la iglesia para señalarte tu pecado. Esto no es orgullo mío, esto no es orgullo mío, es amor hacia ti, para invitarte a que reflexiones, te arrepientas y regreses al camino del Señor. Uy, pastor, eso está muy crudo, ¿no? O sea, eso está, no, hermanos, eso no está duro, no es crudo, no es pesado. Eso es amor, hermanos. Eso es amor. Eso es amor por las ovejas, eso es amor. Hermanos, te reitero, cualquier posición de alejarse y dejarle de hablar a una persona que está en pecado dentro de la iglesia es una posición antibíblica. No lo encuentro en las Escrituras, hermano. No lo encuentro. No lo encuentro. Se debe de ejercer la disciplina eclesiástica, pero hay un orden para ello. Cuando no ejercemos la disciplina eclesiástica como debe de ser y cuando decimos, ¿sabes qué? Cuando peca uno, entonces hay que dejarle de hablar, entonces nos estamos creyendo más justos que Dios. Cuando una persona está diciendo dentro de la iglesia, está pecando, pero déjalo, total, hay que amar al hermano como es, se está creyendo más bueno que Dios. Y hermano, esos extremos, recuerda que los extremos, siempre los extremos son malos. No podemos caer en una falsa piedad, no podemos caer en una dura justicia, debemos de ser bíblicos. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Tenemos que ejercer la disciplina eclesiástica en el orden que el Señor Jesucristo nos ha dado. Si no lo hacemos, nos creeremos más buenos que Dios o más justos que Dios. Y eso, hermanos, no es lo correcto. Ahora regresa al versículo 17 de Mateo 18 y ve lo que dice el texto. Al final, y si no oyera a la iglesia, esto es, si no se arrepiente, tenlo por gentil y publicano. Si esa persona entonces, hermano, después de la exhortación de tiempo, de amor, exhortación amorosa y bíblica de la iglesia, no se arrepiente de su pecado, entonces, hermanos, tendríamos que pasar al cuarto paso. Esto, hermano, ya se llama disciplina. Los 3 primeros pasos fueron exhortaciones, pero ya el cuarto, hermanos, es la separación de la iglesia. Separarlo. ¿Por qué? Porque muy probablemente esa persona, hermanos, puede contaminar a la iglesia. Esa persona puede contribuir a que el pecado se propague en la iglesia. Ahora, algo importante, hermanos, es esto. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 17, tele, imi en el griego. Esto es, que esté presente.
O sea, tenlo ahí. No está diciendo que lo corramos. Ahora, si ese hermano implica un riesgo a la iglesia, si tiene un pecado de sensualidad, de adulterio, de fornicación y nada más viene a ver qué ovejita está mal puesta para seducirla, entonces si es un gran lobo dentro de la iglesia, entonces hay que sacar al lobo. No podemos tenerlo ahí. Pero si ese hermano, siendo pecador, no implica un riesgo en la iglesia, entonces dice, tenle presente. Pero lo que tienes que considerar es que aunque esté presente en la iglesia, debe de ser considerado como gentil y publicano. ¿Esto qué quiere decir gentil y publicano? El término gentil se aplica o se aplicaba a las personas no judías que no seguían las tradiciones de adoración a Jehová, sino que serían tradiciones paganas, que no participaban del pacto del Señor. No había adoración en ellos porque no conocían a Jehová y simple y sencillamente no estaban involucrados en la vida social de Israel. Esos eran los gentiles. Y los publicanos eran unos grandes pecadores, eran traidores a los judíos, era incluso gente del pueblo que servía al imperio romano para exprimir fiscalmente, económicamente al pueblo de Israel. Entonces, hermanos, lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, tenle ahí, pero retírale los privilegios de una persona creyente. No lo consideres como alguien digno para adorar a Jehová. No le consideres como alguien digno de considerarlo dentro de la iglesia de Jehová, de Jehová. No lo consideres como alguien que pueda servir a la iglesia de Jehová, a la asamblea de Jehová. Mas, sin embargo, esto aplica en el Nuevo Testamento, cuando vemos que los apóstoles aplican la misma doctrina que el Señor Jesucristo dio a aquellos que eran una asamblea judía, ahora es en una asamblea cristiana. Es entonces que un cristiano, hermanos, no puede, una persona que dice que es cristiano, pero no se comporta como cristiano y no se ha arrepentido de su pecado, no podría tomar Santa Cena, no podría servir dentro de la iglesia, no podría tener los privilegios y las obligaciones de un creyente porque simple y sencillamente está reflejando que no lo es. Esta persona tendría que ser rechazada, pero no para sacarla, si no implica un riesgo, sino para simple y sencillamente dejarlo ahí, para que si en algún momento la predicación de la palabra toca su corazón y entiende el Evangelio, acepta el Evangelio y va a Cristo en arrepentimiento y fe, esa persona se convierta de ser una persona que decía que era cristiana a ser ahora genuinamente cristiano. Obviamente, si después de un tiempo, hermanos, ese muestra impenitencia, sigue pecando, tendría que considerarse que se le pida que se retire de la iglesia, por ese testimonio donde simple y sencillamente viene, le entra por un oído y le sale por el otro. No podemos saber qué está pasando con esta oveja. Probablemente es un cristiano en un estado espiritual deplorable, horrible, o sea, de esos que casi un corintio, por decirlo así, o un gálata, ¿no? Dentro de la iglesia. Debemos de tener paciencia, mas sin embargo, hermanos, si persiste en pecar, sí tendría uno que decirle que se vaya. Pero a lo mejor llega un momento donde él reconoce, no soy cristiano, hermano. Es más, ya ni te digo hermano, amigo, ¿sabes que no soy cristiano? No lo soy. Bueno, en ese momento lo que se hace es predicar el Evangelio y ya no exigirle vivir en santidad, porque el gran problema que tenemos como iglesia, hermanos, es exigirle santidad a los pecadores, exigirle santidad a alguien que no está en Cristo, exigirle santidad a una persona inconversa. Eso es imposible. ¿Dará un árbol malo frutos buenos? No. La santidad se le exige, hermanos, a los que ya están en camino de santidad. La santidad se le exige a los que ya están en Cristo. Eso sí se les tiene que exigir, pero a una persona inconversa, hermanos, no se le puede exigir. Si esa persona es separada de la iglesia, entonces, hermano, no le exijamos santidad. Hermano, yo te exijo que camines en el camino de rectitud. No, ¿sabes qué?
Ahora, si tú lo vas a buscar porque lo sigues amando, porque no está prohibido que tú le hables, si tú le vas a buscar ahora a ese que incluso fue considerado, ¿saben qué, hermanos? Él no es creyente. Si tú lo vas a buscar es para un propósito, evangelizarlo. Ese es el propósito, evangelizarlo. Primera a los Corintios 9:19, por favor, vayamos ahí. Primera a los Corintios 9:19. Nosotros debemos de ser, hermanos, ganadores de almas. Esto, hermano, lo reitero porque lo leímos la semana pasada, pero ve la actitud del apóstol Pablo. Dice, si es inconverso, tengo que ir a él para ganarlo. Si es creyente, tengo que ir a él para que camine en fortaleza espiritual. Pero nunca la Biblia me dice que me aleje tanto del inconverso como del hermano que peca o está en debilidad espiritual. Ve esto. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. O sea, estos no estaban en Cristo porque estaban sujetos a la ley y no estaban sujetos a Cristo. Aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil, y esto, hermanos, se refiere a los cristianos débiles que están pecando, que no tienen conocimiento de la palabra de Dios, que tienen todavía ignorancia por la libertad que tienen en Cristo Jesús. Ve el versículo 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. El objetivo de la iglesia, hermanos, es ganar, no perder. Y si uno se le llega a decir, tú ya no eres parte, no puedes tomar Santa Cena porque no tienes arrepentimiento, porque creemos que no eres cristiano, tú puedes ser bienvenido mientras que no produzcas problemas en la iglesia, para que escuches el Evangelio, para que seas ganado por medio de él. ¿Te fijas? La misión entonces de la iglesia no es perder, sino ganar, hermanos. Salvar a los pecadores. Por ello Cristo le ha dado este poder extraordinario a la iglesia, no solamente para ganar a los inconversos, sino para ganar a las ovejas que se han desviado. Ese es el poder que tenemos que guardar. ¿Qué poder podríamos tener cuando dejamos de hablar al inconverso y le dejamos de hablar al hermano que peca? Dime si no estamos enterrando ese talento. Dime si no estamos enterrando eso, hermanos, que nos dio Cristo como poder. Por favor, hermanos, quitemos de la cabeza que lo que se tiene que hacer con un hermano que peca es dejarle de hablar. No, no es así. Ve por favor a 1 Corintios 5, de nuevo, por favor. Ve lo que está haciendo Pablo en la cuestión cuando ve que no hay arrepentimiento en esta persona. Cuando hay persistencia en el pecado, hay una impenitencia, una impenitencia flagrante, o sea, no me arrepiento y no me arrepiento y no me arrepiento. Ciertamente yo, 1 Corintios 5:3, ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, o sea, no estoy con ustedes, pero presente en el Espíritu, o sea, tengo el interés de que esto viva para la gloria de Cristo. A través de esta carta, yo estoy presente. Soy de la iglesia, soy del liderazgo de la iglesia. Escucha esto, ya como presente he juzgado a que tal cosa ha hecho. O sea, ya lo había hecho él, lo había reprendido. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no es en mi nombre, no es porque me cae gordo, no es porque mi tradición empresarial me indica que tiene que ser expulsado de esto. No, esto que tiene que ser conforme al carácter de Cristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, membresía, vosotros, reunidos, y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entregado a Satanás,
lo hemos dicho, es una expresión que se refiere a ser expulsado de la iglesia. Es la segunda vez que lo ocupa, es la primera vez que lo ocupa Pablo, la segunda en lo que tenemos en el canon, la segunda vez, hermano, que lo menciona Pablo esta expresión, porque no es una expresión fácil, no es una expresión común en el Nuevo Testamento. Lo dice Pablo por segunda vez en 1 Timoteo 1:19, cuando se refiere en el versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahora, el expulsar a una persona de la iglesia para Pablo era decir, entréguelo a Satanás. Dentro de la iglesia Satanás no tiene dominio, hermanos. Nosotros, hermanos, como dice Santiago, si nosotros resistimos al enemigo y nos sujetamos a Dios, cuando nosotros nos sujetamos al Señor, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios como iglesia, el enemigo no tiene ningún dominio sobre nosotros. Ninguno. Es más, dice el apóstol Santiago que el enemigo, Satanás, huye, el diablo huye, se pone cobarde cuando ve a una iglesia que está sujeta a la voluntad del Señor. No hay dominio, pero cuando uno que no persiste en pecar es sacado de la iglesia, alejado de la coinonía, de la unidad, del compañerismo de la iglesia, y es expuesto a Satanás, sacado de la bendición de la iglesia, entonces Satanás tiene la libertad, como pasó con Job, de destruirlo. Pero hermanos, como dice el texto, ve el versículo 5 de primera a los Corintios 5. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, que se destruya su carne pecaminosa. ¿Quieres darle vuelo a la lecha? Órale, que te destruya. A fin de que el espíritu sea salvo, el propósito principal no es la destrucción de la carne. Que se vaya y que se lo coma el diablo. No. El propósito principal es de que él sea salvo en el día del Señor Jesús. Hermanos, y la Biblia lo muestra, aún con personas que el diablo le atacó directamente, como fue Pedro, que los zarandeó como trigo, como fue el apóstol Pablo en segunda a los Corintios, donde Pablo dice que tenía un aguijón, un emisario de Satanás, aún Job, que fue atacado por Satanás, aún nuestro mismo Señor Jesucristo, que fue atacado por Satanás en el desierto. En todos ellos, hermano, no hubo destrucción, sino hubo edificación. El Hijo de Dios mostró que era el rey superior que Satanás. Job mostró su fidelidad al Señor, su integridad, y él, a través de esa prueba que el Señor permitió, a través de que permitió que Satanás atacara a Job, Job conoció más profundamente a Dios. A Pablo le generó humildad, le generó esa dependencia de la gracia del Señor. A Pedro le generó fe. Hermanos, sacar a una persona de la iglesia no es un acto de juicio. ¿Sabes qué? Lárgate. No, es la última instancia de un acto de amor para que esa persona sea, sí, destruida por Satanás, pero que su alma sea recuperada para el Señor. ¿Ves ese amor? Sigue la expresión: vayan por la oveja perdida, no la dejen. Aún pedirle a una persona que ya no es parte de la iglesia, hermanos, es un acto de piedad. Pero muchos hermanos no lo consideran así. Lo consideran como discriminación, lo consideran como si fuera un acto de soberbia de la iglesia. Ay, entonces son muy santos. No es que, hermanos, somos santificados. Y si somos santos, lo que hacemos en la disciplina eclesiástica no es orgullo propio, es amor al Señor y a la oveja que se está perdiendo. Cuando hay situaciones así dentro de la iglesia, hermanos, tiene que reaccionar. La iglesia tiene que ser una iglesia realmente cristiana. Ahora, cuarto paso y terminamos, hermanos. Guardar la santidad de la iglesia, el último encabezado, el cuarto. Esto lo vemos en el versículo 18, 19 y 20. Ve el versículo 18.
De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto, hermanos, es una confirmación de la autoridad de la iglesia. Esto, hermanos, no tiene nada que ver con atar a Satanás y expulsarlo y que ata a Satanás, porque todo lo que atares en la tierra, ya sabrás, esas doctrinas medio raras que saca la gente de contexto, que cuando lees la Biblia con seriedad, no encuentras de dónde sacaron ese tipo de situaciones, mas sin embargo es recitado en todas las iglesias, o gran parte de las iglesias, mejor dicho. No, hermanos, esto no se refiere a atar a Satanás, sino esto se refiere a restauración, el perdón de la iglesia eclesiástica, porque ese es el contexto. En ninguna parte de este pasaje de Mateo 18, Jesús está hablando de Satanás, en ninguna parte, pero sí está hablando del perdón de la oveja que se ha descarriado. Es lo que tenemos que ver. Ahora, como hemos estudiado en Mateo 16, hermanos, la expresión atar y desatar se refiere a una expresión rabínica. Los rabinos, hermano, cuando enseñaban, cuando un discípulo decía algo que no estaba correcto, ellos decían, ato ese concepto. ¿Por qué, rabino? Porque está mal. Eso no es permitido por la Torá. Eso no es permitido por la palabra de Dios. Entonces, como no es un concepto adecuado, eso debe de ser atado, no es permitido. Pero cuando un discípulo decía verdad bíblica, verdad de la Torá, entonces el rabino le decía, desatado es eso, porque es conforme a la Torá, es conforme a la palabra de Dios. Atar y desatar es permitir o no permitir. Atar es no permitir, desatar es permitir. Es lo que dice el texto. Entonces, hermanos, es como si el Señor les estuviera diciendo en este versículo 18, yo lo quiero parafrasear sin pretender desviarme. Escucha esto. Esto es importante, porque el Señor está diciendo, de cierto os digo, esto es importante, que todo lo que no es permitido en el cielo, no lo permitan en la iglesia. Y si esta persona no se arrepiente de su pecado, no está perdonado en el cielo. Y si no está perdonado en el cielo, no debe de ser perdonado en la iglesia. Pero si esa persona se arrepiente, entonces él es desatado en el cielo, es permitido en el cielo, entonces ustedes tienen que perdonar a esa persona y restaurarle junto con ellos, con ustedes. Como dice Charles B. Williams, te leo, que es un lingüista experto en el Nuevo Testamento, experto en griego, parafrasea de una forma exacta lo que dice en el griego este versículo 18. Escucha. Y cualquier cosa que prohíban en la tierra tiene que ser lo que ya ha sido prohibido en el cielo. Y cualquier cosa que permitáis en la tierra tiene que ser lo que ya ha sido permitido en el cielo. Fin de la cita. Te lo vuelvo a leer para que entiendas lo que está diciendo el Señor. Y cualquier cosa que prohíban en la tierra tiene que ser lo que ya ha sido prohibido en el cielo. Y cualquier cosa que permitáis en la tierra tiene que ser lo que ya ha sido permitido en el cielo. Eso es lo que habla. Hermanos, nosotros no tenemos el poder para perdonar pecados. La iglesia no perdona pecados, Lucas 5:21, pero la iglesia, hermanos, confiesa la realidad del cielo. Y si una persona va a Dios y le pide perdón y le dice, Señor, he pecado contra el cielo, contra ti y contra mi prójimo, y se arrepiente, entonces, hermano, dice la palabra de Dios que cuando hay confesión de pecados, hay perdón de pecados. Es una realidad celestial. Y si es una realidad celestial, entonces es lo que se tiene que decir en la iglesia, hermano. Conforme a lo que ha dicho el Señor, si tú ya te arrepentiste, nosotros estamos en la obligación de perdonarte. Pero conforme a lo que dice el Señor en su palabra, si no hay confesión de pecados, si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados, entonces bajo la realidad que está en el cielo, nosotros te decimos lo mismo. Tú no te has arrepentido y no hay perdón de pecados. Aquí en la iglesia no te podemos perdonar. No porque nosotros perdonemos pecados o no, sino que simple y sencillamente nosotros expresamos lo que dice Dios en el cielo.
Lo que Dios ata, lo tenemos que atar nosotros. Lo que Dios desata, lo tenemos que desatar nosotros. Si Dios dice, se arrepintió, está desatado, nosotros le decimos, estás desatado de tu pecado, de las consecuencias de él, eres perdonado, bienvenido de nuevo, amado hermano, te amamos, reintégrate como si no haya pasado nada porque tú te has arrepentido. Pero si no se arrepiente, él sigue atado a su pecado y se lo tenemos que decir, ¿sabes qué? No te podemos aceptar porque tú sigues amando tu pecado, no amas a Cristo. Tan sencillo como eso. Tan sencillo. Eso es procurar la santidad de la iglesia. Eso es cuidar la santidad de la iglesia. Eso es evitar que la levadura se propague por todos lados, hermanos. No podemos hacer eso, no podemos ser indiferentes, no tenemos que llegarnos de soberbia. ¿Sabes qué? Pues está pecando, déjalo. Y al rato ese contamina a otro. Y al rato ese contamina a otro, un chismoso hablándole a otro y contaminando el corazón con chisme a otra persona y después se hace un grupo de chismosos o de divisores. O de gente que simple y sencillamente nada más viene a ver en qué peca, en lugar de ver en qué sirve, en qué adora, en qué se humilla. No, hermanos. Ahora ve la expresión del versículo 19. Otra vez os digo, lo vuelve a reiterar el Señor, que si dos de vosotros se pusieres de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Versículo 19. Es necesario entonces, hermanos, que la iglesia dé esa disciplina, pero realmente una disciplina espiritual, hermanos, porque ve lo que está diciendo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La disciplina eclesiástica no es un acto judicial simple y sencillamente de un proceso, es un acto espiritual guiado por Dios, porque el dueño de la iglesia es Dios, no nosotros. Está diciendo, si se pusieran de acuerdo conmigo, yo soy el que les tiene que decir. Es un acto espiritual, hermanos. No es un acto simple y sencillamente desligado de la guianza del Señor. Aquí, hermanos, debe de haber oración. Debe de ir a la búsqueda del Señor en oración antes de que sea anunciada la iglesia, o si ya la iglesia es anunciada acerca de la realidad de pecado de un hermano, esa iglesia también se tiene que reunir para orar por el hermano, para pedirle a Dios cómo poder ayudar al hermano. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es un acto espiritual. Nosotros debemos de juzgar, no con juicios humanos, hermanos, sino con el juicio de la palabra de Dios. Si la iglesia lo hace así, podemos estar seguros de lo que hicimos. Ve el versículo 19. Lo que hicimos fue respaldado por Dios. Otra vez los digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, de acuerdo en que a los preceptos celestiales de cualquier cosa que pidieran conforme a la voluntad de Dios, porque el contexto nos forza a eso, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pero el Señor nunca avalará algo que está en contra de su voluntad. Pero si nosotros hacemos el proceso conforme a su voluntad, lo que está diciendo, el Señor lo va a avalar. Aunque vengan, es que esa iglesia tal, aunque nos demanden, aunque tal, porque pasa, hermanos, que de repente uno le pide a alguien, retírate a la iglesia y luego resulta que se va a derechos humanos y me discriminaron, ¿por qué? Pues porque soy homosexual y no me aceptaron. Y sí, me confrontaron 1, 2, 3, y toda la iglesia, y todo, pero eso es discriminación. Pues aunque el mundo lo respalde a él, si nosotros pedimos y hacemos conforme a lo que Dios quiere, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. El Señor nos respalda. Y aquí no estamos, hermanos, para darle gusto a la gente. Estamos para darle gusto y gozo y obediencia a nuestro Señor. Ve el versículo 19, de nuevo. Esta palabra de acuerdo, ve, otra vez os digo que si dos de vosotras se pusieran de acuerdo, sinfoneo en el griego. Y esta palabra sinfoneo se refiere a armonía. Emitir el mismo
sonido. O sea, si nosotros nos ponemos de acuerdo, emitimos la misma melodía, estamos de acuerdo, en sincronía con lo celestial. Y esto también, hermano, dicen comentaristas que implica oración. La oración para ponernos de acuerdo, pero no entre nosotros, sino alinear nuestro corazón al propósito de Dios, aún en el momento difícil de la disciplina. Porque yo sé, hermanos, que no es fácil hacerlo. No es fácil aplicar disciplina, pero sin embargo lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. Esto entonces implica un acto espiritual en oración, pidiendo a Dios dirección. La disciplina eclesiástica entonces no es un acto unilateral de la iglesia, sino es un acto consensado con Dios a través de su palabra, a través de su espíritu, y por eso tenemos que buscar en oración guianza. Aunque sepamos qué hacer en un proceso de 1, 2, 3, 4, tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos guíe. Tenemos que ser espirituales. ¿Te fijas, hermano? Que la disciplina eclesiástica, amada hermana, no es un acto unilateral de un pastor o de los pastores o del liderazgo. Oiga, ya no viene tal, lo expulsé. ¿Por qué, pastor? Pues porque yo tomé la decisión. ¿Sí? ¿Y cuándo nos avisó? ¿Cuándo nos hizo ver eso? Aún en el momento más crítico, hermano, porque yo te lo decía en la mañana, de expulsar a una persona que está causando división en la iglesia, aún, hermano, la iglesia tiene que ser avisada. Tiene que ser exhortada una vez, 2 veces, y si no hay arrepentimiento, dice el apóstol Pablo a Tito, expúlsalo de la iglesia, deséchalo, échalo para afuera, a ese sí directo. No lo dejes ni siquiera estar aquí. Por eso, hermanos, cuídate de buscar dividir a la iglesia. Porque si tú estás pretendiendo dividir a la iglesia, no atentas contra el pastor, no atentas contra los hermanos, no atentas con el grupo supuestamente adversario tuyo. No, estás atentando contra la esposa de Jesucristo. Y Cristo procura la unidad de su iglesia. Y hay de aquel que busque dividir a su iglesia. Más te valdría es dar coces contra el aguijón. No, hermanos, cuídate de dividir a una iglesia. Cuídate de integrarte a un grupo de divisores que pretenden armar una iglesia. No, ten cuidado de eso. Cuídate de eso, porque ellos no son guiados por el Espíritu Santo, y si forman algo, no está el Espíritu Santo porque la han formado mal. No. Hermanos, la disciplina eclesiástica es necesaria. Ahora ve el versículo 20 para finalizar. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, hermanos, el Señor está diciendo, aunque la congregación sea pequeña, pero si están nada más 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. O sea, con mi propósito ahí estoy yo. Tenemos que ver el contexto de esto, hermanos, porque si no nos vamos a desviar. Muchos creen que esto es una convocatoria espiritual a la alabanza, ¿no? Hermanos, vamos a gozarnos en el Señor, porque donde están 2 o 3 reunidos, congregados en el nombre del Señor, ahí está. Entonces, aquí somos más de 2, así somos más de 3. No, hermanos, a pesar de que el Señor está en su iglesia, aunque sea pequeña, esto, hermanos, este pasaje no habla de eso. Este pasaje habla de la legalidad del proceso de la disciplina eclesiástica. Es el contexto que tenemos que entender. Ahora, para los judíos, hermano, para Pedro, para los discípulos, para Juan, para los 12 que estaban ahí, entendían que para hacer una congregación mínima se requerían por lo menos 10 varones judíos. La minyan. Esa era la expresión, 10 varones judíos. Ese era el necesario. Mas, sin embargo, el Señor Jesucristo está diciendo, ¿saben qué? No necesitan 10. Si hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Ahora, ¿están congregados para qué? ¿Para adorar? Puede ser, pero este pasaje no habla de eso. Están congregados para ejecutar disciplina
eclesiástica. Si están ustedes congregados para aplicar la disciplina de la iglesia, para enfrentar al hermano que ha pecado, si están dos o tres congregados en mi nombre, incluso si son testigos, si están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, yo los voy a respaldar. ¿Qué es el fortalecimiento, hermano, de la expresión del versículo 19? ¿Qué es el fortalecimiento de la expresión del versículo 18? 17. Entonces, 18 mejor dicho. Entonces, hermanos, el Señor dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Lo que está diciendo el Señor, si ustedes se ponen de acuerdo para hacer la voluntad de mi Padre, para discipular, para disciplinar incluso a un amado hermano que se ha perdido, yo estaré con ustedes para ayudarles a hacerlo. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, yo soy el buen pastor que va por la oveja que está perdida. Y si el propósito de ustedes se congregan para que la oveja no se pierda, entonces allí estaré yo en medio de ustedes ayudándoles a recuperar a esa oveja, si es que el Señor quiere salvarla. Porque la salvación es del Señor. Esto cumple el propósito del Señor, hermanos. Él no quiere que se pierda una oveja, sino recuperarla. Y si nosotros, como una iglesia aún pequeña, aunque fuéramos dos o tres congregados en el nombre del Señor para exhortar a la oveja que se desvía, tengamos por seguro que el Señor estará en medio de nosotros para ayudarnos. Hermanos, la disciplina eclesiástica es un proceso que Cristo avala, que Cristo está en medio de eso, que Cristo exige, que Cristo demanda y que Cristo respalda. Que no tengamos entonces miedo, hermanos, de aplicar la disciplina. Porque Cristo va a estar con nosotros, porque el Señor va a estar con nosotros. Entonces, hermanos, y con esto concluyo, el objetivo de la disciplina eclesiástica no es perder, sino ganar a un hermano que ha pecado. Amados hermanos, ¿puede haber entre nosotros gente que peca? Sí. Quizás seas tú, quizás sea yo, quizás seamos peces que estamos mojados y no nos hemos dado cuenta. Pero gloriosa, hermanos, es la salvación del Señor, que no solamente nos salvó para evitarnos la ira venidera, para evitarnos el infierno y para darnos vida eterna juntamente con Él. Pero en esta tierra, hermanos, no hemos sido glorificados, seguimos pecando. No debe de ser nuestro deporte, no debe de ser nuestro foco de atención, pero podemos volver a pecar. Pero hermanos, si en el momento de que pecamos hay un hermano piadoso, un matrimonio piadoso, un grupo de hermanos piadosos que se acercan a nosotros a exhortarnos, hermanos, qué mejor. Porque eso es una bendición, hermanos. A lo mejor tú no te estás dando cuenta, pero alguien sí. Y con amor viene y te reprende para que tú te des cuenta y te digas, ¿sabes qué? Sí es cierto, hermano. Yo no me había dado cuenta que estaba hablando así. Yo no me había dado cuenta que estaba viendo a las mujeres así. Yo no me había dado cuenta que estaba yo murmurando así. Yo no me había dado cuenta que estaba yo teniendo esa actitud con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con la iglesia, con los hermanos, contigo. Le pido perdón al Señor y le pido perdón a ti y a la iglesia a los que he ofendido. Hermanos, oír que una persona se arrepiente y le pide perdón a Dios es maravilloso. Y como decía alguien muy sabio, un pastor muy sabio, con mucho más kilometraje que yo, decía que cuando una iglesia está exhortando a los pecadores a caminar de nuevo en el camino de la verdad, esa iglesia se está pareciendo más a nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor vino a recuperar lo que se había perdido. Y nosotros debemos de tener esa misma actitud. Que Dios tenga misericordia de nosotros y en su gracia nos permita vivir estas grandes enseñanzas que hemos tenido en esta semana. Dios te bendiga, hermano, hermana, amados hermanos, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque
lo que tú nos has dado es maravilloso, es tremendo, Señor. ¿Quién podría digerir todo esto? Si esto lo escucha una persona sin tu Espíritu, Señor, lo juzgaría como legalismo, lo juzgaría, Señor, de tantas cosas, de tantas definiciones injustas, Señor, pero sin embargo nosotros tenemos tu Espíritu, Señor, y para nosotros no es locura, es vida, Señor. Gracias, Señor, porque hemos visto, Señor, que la disciplina es necesaria en la iglesia, pero no es un acto de juicio, Señor, de abandono, Señor, de repudio y de autojustificación, sino es un acto de amor, es un acto, Señor, que imita tu carácter, Señor, porque tú viniste a salvar, no a condenar. Y nosotros como iglesia, Señor, no condenamos, debemos de salvar, Señor. Aún, Señor, llamar al arrepentimiento a los inconversos, como también llamar al arrepentimiento a los que ya están en ti, Señor. Gracias, Señor, porque esto pone candado en la santidad de tu iglesia. Porque esto, Padre, es de beneficio para el hermano que está pecando, que se ha desviado. Pero también, Señor, esto procura que tu nombre sea exaltado, Señor. Porque cuando una iglesia, Señor, confronta el pecado, cuando una iglesia procura la santidad, está reflejando, Señor, el carácter y la forma de ser tuya, Señor. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos y te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mañana, tarde ya, 12:25, amados hermanos. Y les pido que oremos por las ofrendas. Te recuerdo, hermano, hermana, que tienes una responsabilidad con la iglesia. Si tú tienes tu ofrenda y puedes hacerla llegar por medio de un depósito, que la cuenta está en WhatsApp, hazla llegar. Ahorita un hermano amado nos decía que necesita una despensa, una familia de una cantidad de miembros necesita una despensa. Entonces, hermanos, no solamente esto contribuye para que podamos pagar los servicios y la responsabilidad que tenemos aquí en la iglesia de pagar la renta, la luz, el internet, todo este tipo de cosas, sino también contribuye en poder ayudar a hermanos que tienen necesidad, hermanos. Entonces, les pido por favor que si tienes tu ofrenda, hazla llegar. Si no tienes forma de hacerla llegar, consérvala y ya habrá el momento de que la puedas depositar aquí. Miren, hermanos, a pesar de nuestra responsabilidad y a pesar de que algunos olvidan su responsabilidad, yo creo fielmente y creemos que Dios es fiel, que Dios proveerá, Pero sin embargo, hermanos, no dejemos de cumplir con nuestra responsabilidad cristiana de sustentar a la iglesia. Y te lo vuelvo a decir, no es sustentar solamente el pago de un terreno, la renta de un terreno, no, es procurar a los hermanos que tienen necesidad. Yo hace rato que hablaba con un hermano que estaba pidiendo ayuda y yo le decía, porque me decía, gracias hermano, gracias porque siempre he contado con tu apoyo. Le digo, es que no me tienes que agradecer a mí, hermano. Demos gracias a Dios y gracias a la fidelidad que Dios ha puesto en el corazón de los hermanos para ayudar. No viene solamente de mi bolsa, viene también de la bolsa de muchos hermanos. Entonces, no olvides eso, hermano, no olviden eso, su responsabilidad delante de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Y dicho sea de paso y necesario, si tú tienes tu ofrenda, pero estás pasando por un momento difícil, si es económico, incluso una necesidad hasta económica para comprar un medicamento, si estás enfermo, agarra esa ofrenda. No pasa nada, hermanos, porque Dios siempre ha procurado, más allá de la ley, ha procurado el bien de su iglesia, el bien de su pueblo. Entonces, hermanos, si tú tienes necesidad de tomarlo, tómalo. Si es necesario tomar eso para ayudar a tus papás, a tu mamá, tómalo. Dios procurará y nos hará llegar por medio de ti y por medio de otros el sustento que necesitamos para que esta iglesia siga adelante en lo material, porque lo espiritual, hermanos, no hay quien nos detenga, porque el Señor sigue respaldando esta iglesia. Pero recuerda que tú tienes esa responsabilidad. Si no puedes cubrirla, porque realmente no puedes cubrirla, no te cargues. No te vayas con esos conceptos de que le robaste a Dios y como dice Malaquías, que maldito porque me has robado, los diezmos. No caigas en eso. Tenemos que entender bien la palabra de Dios. Bendito Señor, te damos gracias por las ofrendas que nos permites dar. Gracias, Señor, porque tenemos sustento,
porque tenemos, Señor, siempre, Señor, tu ayuda, porque tú cumples tus promesas, Señor, porque tú, Señor, nos has dicho que, Señor, tú eres nuestro sustento, que todo lo podemos en Cristo, porque tú eres nuestro sustentador, tú eres nuestra fortaleza, aún en los momentos difíciles económicos, Señor, como decía Pablo, Señor, en Filipenses 4. Por eso, Señor, confiamos, pero también, Señor, queremos ser fieles, como esas iglesias primitivas, Señor, que veían por los apóstoles, que veían, Señor, por sus necesidades, que veían por la iglesia, que veían, Señor, por sus amados hermanos. Queremos ser responsables, Señor. Por eso ponemos esta ofrenda delante de ti, no regulada, Señor, por un porcentaje, sino, Señor, siendo generosos, regulada por el amor, Señor. Un porcentaje, Señor, siempre va a tener un límite. El 10% es el 10% siempre. Pero cuando hablamos de generosidad, cuando hablamos de una ofrenda, no un diezmo, sino una ofrenda como enseña el Nuevo Testamento, dada por amor, Señor, dada por interés de suplir la necesidad del prójimo, Señor, no tenemos límites. Señor, pon un corazón, Señor, que no tenga límites, un corazón, Señor, que dé con alegría, Señor, con libertad, Señor, un corazón alegre, Señor, en el momento de ofrendar. Bendice a mis hermanos y que no falte la providencia, Señor. Que tú, Señor, suplas sus necesidades, que les ayudes a los que no tienen trabajo a encontrar trabajo, que les ayudes, Señor, a los que tienen trabajo, pero a pesar de ello tienen circunstancias difíciles por estos tiempos, que tú, Señor, les des provisión, Señor, de una forma, Señor, hermosa, de una forma fiel, a pesar de la adversidad, Señor. Gracias, Señor, y te pedimos por esta iglesia para que continuemos, Señor, con este proyecto que no es de nosotros, sino es tuyo. Y si es tuyo, Señor, tú la cuidarás y tú la sustentarás, porque Cristo ama a su iglesia, la sustenta y la cuida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amados hermanos, pues nos estamos viendo el próximo jueves y quedo a sus órdenes para cualquier duda. Yo sé que estos temas que hemos enseñado pueden ser un poquito difíciles, pero quedo a sus órdenes para cualquier duda. Con gusto estamos para servirles. Los amamos, hermanos, y sigamos orando para que el Señor nos permita reunirnos de nuevo en esta congregación. Según yo en mi corazón, que mi corazón no es el que regula las cosas, siento que va a ser pronto, pero el Señor es el que sabe. Nosotros simple y sencillamente proyectamos nuestro corazón, planeamos, pero Él es el Señor el que decide. Primero Dios, nos encontraremos de nuevo en esta congregación dentro de muy poco tiempo. Dios los bendiga, hermanos, los amamos.